No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Corte de Constitucionalidad le dice no a candidaturas presidenciales de Telma Aldana del Movimiento Semilla y de Mauricio Radford del Partido Fuerza. Inhuman cuerpo del bombero forestal Vicente Julajú Cortés, quien murió al intentar combatir un incendio en Selva de Petén. En medio de muestras de dolor es despedido en cementerio del Tablón Sololá, de donde era originario. Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos firman acuerdo para investigar y perseguir en conjunto a traficantes de migrantes de la región. El Ministerio Público crea unidad específica para esos delitos. Sobrevivientes de la erupción del volcán de fuego en Escuintla reciben títulos de propiedad de nuevas viviendas. Inmuebles fueron construidos en el proyecto La Dignidad, desarrollado en la finca La Industria. Oposición venezolana vuelve al Parlamento en medio de embestida oficialista. Aquí estamos sesionando, dándole la cara al pueblo. Se congratuló Guaidó en el hemiciclo del Legislativo. No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar la tercera emisión de Noticiero Guatevisión este miércoles 15 de mayo, mitad de mes, mitad de semana, pero aquí comienzan las noticias. Soy María Luisa Gómez, vamos a ellas. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Y así empezamos, por supuesto, hablando como con 6 votos a favor y un voto disidente, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad declararon sin lugar la apelación presentada por Telma Aldana y con ello, de momento, está fuera de la contienda electoral. A 32 días de las elecciones, la máxima corte del país no aceptó la apelación del Movimiento Semilla a la denegación del amparo provisional que emitió la Corte Suprema de Justicia y con ello Telma Aldana no podrá inscribirse como candidata a la presidencia. Con 6 votos a favor y un disidente, los magistrados decidieron negarle la acción por carecer de finiquito. Lo hace sobre la base de que la candidata a presidenta de la República de Guatemala no cuenta en este momento con el documento denominado constancia transitoria de es que tiene su denominación, dice constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Para esto, la Corte de Constitucionalidad revisó la normativa que le es atinente a esa constancia y a esto como requisito indispensable para poder inscribirse, para optar a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, básicamente. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron contra la apelación de Aldana fueron 4 de los 5 titulares: el magistrado presidente Bonerge Mejía, Gloria Porras, Dina Ochoa y José Francisco de Mata. A esa decisión se sumaron los magistrados suplentes Henry Comte y José Par Hussein. El único voto razonado disidente fue el del magistrado titular Neftalí Aldana Herrera. La exfiscal del Ministerio Público, que tiene orden de captura por al menos 3 delitos, ahora debe de esperar que la Corte Suprema
resuelva el amparo definitivo. Sin embargo, ya le negaron el provisional, aunque podría apelar de nuevo ante la CC si fuera negado. En cambio, si la CSJ la favoreciera, ordenaría al Tribunal Supremo Electoral su inscripción, aunque todo es cuestión de en cuánto tiempo lo conozcan, ya que las elecciones son el próximo 16 de junio. El fallo transcurre cuando Telma Aldana viajó de San Salvador a Miami para una entrevista, pero a través de su cuenta de Twitter dijo: ha quedado en evidencia que la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales en nuestro país tienen un costo muy alto para quien como yo decide hacerlo. Hoy ha decidido la Corte de Constitucionalidad que yo no participe en este proceso electoral y nuestro país fue empujado a un precipicio, añadió Aldana. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Noé Medina. Y por unanimidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también denegaron la apelación presentada por el candidato a la presidencia por el partido Fuerza, Mauricio Radford, contra la denegatoria de amparo de la Corte Suprema de Justicia, con la cual buscaba quedar inscrito. Esto debido a que el candidato arrastra un proceso judicial derivado de su gestión en el RENAP, por el cual fue ligado a proceso por abuso de autoridad con medida sustitutiva. Con ella queda en firme la resolución del Tribunal Supremo Electoral de revocarle su candidatura. Lo que analiza la Corte y está puesto en el juicio de los tribunales, tanto de primera como de segunda instancia, es el hecho de que la revocatoria que se hizo de la inscripción de él y su compañero de fórmula para la participación como candidatos a presidente y vicepresidente de la República, es que de acuerdo con información que recibió el registro de ciudadanos oportunamente por parte del Ministerio Público, se llegó a constatar que el señor José Mauricio Radford Hernández tiene abierto un proceso penal en que hay investigación en su contra. Sobre esa base, el registro de ciudadanos emitió una resolución que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral en el sentido de que, al carecer de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, pues era meritorio dejar sin efecto la inscripción que oportunamente hizo el Registro de Ciudadanos referente a la inscripción, revocar la inscripción que ellos habían decidido para que ellos participaran como candidatos a presidente y vicepresidente por el partido político Fuerza. En contraste, la Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, también otorgó el amparo provisional al ex titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, para obtener su finiquito. El exfuncionario busca participar como candidato a alcalde metropolitano. La decisión que fue impugnada y que conoció y resolvió hoy la Corte y que declara con lugar la apelación se refiere a una suspensión en definitiva del trámite que había dispuesto la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Con la decisión de la Corte, lo que debe hacer la Sala Quinta es proseguir el trámite. En esta prosecución, obviamente, debe hacer pronunciamiento si es que lo pide, y creo yo que obviamente sí lo pide el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, en relación al amparo provisional que pueda concedérsele, de acuerdo con los argumentos que sustentaron su acción constitucional. Bueno, luego de conocer que la Corte de Constitucionalidad rechazó la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia, está con nosotros el analista político Philip Chicola, con quien hablaremos sobre los posibles escenarios en la arena política de nuestro país. Philip, buenas noches. Faltan 32 días para las elecciones generales. ¿Cómo analizas el panorama ahora que se confirma que no va a estar Telma ni va a estar Suri? Bueno, muy buenas noches, Manuelisa, buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que esta es la primera jornada en donde ya tenemos mayor claridad del escenario electoral, porque hasta hoy toda la evaluación de escenarios siempre partía de la siguiente frase: depende que diga la Corte. Hoy por lo menos ya sabemos que la Corte revoca la inscripción de Suri Ríos y hoy rechaza el amparo provisional de Telma Aldana, con lo cual en términos prácticos le hace imposible o inviable que le dé tiempo de inscribirse antes de las elecciones.
Entonces, hoy sí creo que ya tenemos un escenario sobre el cual es más fácil empezar a proyectar qué puede ocurrir en estos 32 días. Philip, ¿cómo crees que reaccionarán los partidos políticos? Porque seguramente van a buscar acaparar ese denominado voto huérfano, ¿no? Que quedan ahora al aire, digamos. Y no solo voto huérfano, si hacemos referencia no solo a la encuesta libre, que se publicó hace más o menos un mes, sino también algunas encuestas que han estado circulando. Suri Ríos tenía alrededor más o menos 15% de intención de votos. Tel Maldana estaba en tercer lugar con más o menos 10% de intención de voto. Es decir, hay un 25% del voto del electorado que en un plazo de 2-3 días se quedó huérfano. Segundo, las encuestas también nos están indicando que hay entre 30 y 35% del electorado que a estas alturas del partido está indeciso. Es decir, allá afuera estamos hablando que hay un 55% del electorado, incluso un poquito más, casi 60%, que a un mes de la elección no tiene idea de por quién votar. Esto por un lado. Por otro lado, cuando veíamos esas mismas encuestas, las encuestas nos dicen que Sandra Torres se encuentra en un sólido primer lugar con un más o menos 20% de intención de voto. Hoy la candidata 2 y la candidata 3 quedan fuera de la contienda. Y luego había una grada en donde existía, digámosle, un pelotón de pequeños, en donde estaba Alejandro Yamatei con más o menos 7-8% de intención de voto, Roberto Arzú con 5-6%, Edwin Escobar en algunas encuestas, aunque Edwin Escobar podría tener la misma suerte que Tel Maldana, y Edmond Mulet, que en algunas encuestas ya empezaba a dispararse entre 3 y 4. Con 55-60% del electorado que se quedó o sin candidato o que se mostraba indeciso de votar, con 3-4 opciones de ese pelotón de pequeñitos que empezaban a sacar la cabeza, estos 32 días que quedan de contienda electoral no va a ser nada más que una carrera de esos pequeñitos. Por eso se le llama en ciencia política o en análisis electoral el escenario de la carrera de enanos. Todos esos candidatos chiquitos, esos partidos chiquitos entran en una carrera acalorada por capturar ese 60% de voto indeciso. Ojo, con lo fragmentado del sistema partidario guatemalteco y con los números que nos arrojan las encuestas, es posible que el segundo lugar esté pasando a segunda vuelta con un 12-15% de votos. Es decir, pareciera que aquí empieza una carrera entre esos 3-4 candidatos que mencionábamos, más otros más pequeños que tenían menos de 3%, por llegar a ese número mágico del 12-15%. Y tienen un mercado virgen allá afuera que probablemente van a pasar 1-2 semanas en lo que se asienta el polvo de estas resoluciones judiciales. Pero a partir probablemente de la última semana de mayo, ese electorado va a voltear a ver y va a empezar a decir, bueno, ¿por quién voto? Y ahí es donde se genera esa carrera acelerada. Y en estas dinámicas, digamos, esto es lo que la experiencia internacional nos indica, quien genere o quien agarre cierta inercia en los días anteriores de la elección es el que puede entonces colarse a segunda vuelta. El que puede llegar, y todavía nos hace falta un poco de todas estas situaciones que podemos esperar. Hay resoluciones que no se han aclarado, no sabemos qué pasa. Philip, el trabajo de un analista es precisamente no predecir, pero sí adelantarse un poco a lo que podría pasar, a cambios drásticos, acciones que podrían realmente hacer que este escenario varíe. ¿Esperas alguna? Bueno, yo creo que ya con estas resoluciones de la Corte, que a mi gusto vinieron muy tarde, o sea, es que realmente lo que vamos a ver es que el periodo efectivo de campaña va a ser 32 días, porque hasta el día de hoy no había claridad quién iba y quién no iba. O sea, hubo una candidata, Suri Ríos, que hizo campaña 2 meses y faltando un mes le dicen que no. Y había otra candidata que era Tel Maldana que estaba diciendo no me han dejado, no me han dejado, no me han dejado, pues no la dejaron. O sea, hasta hoy ya tenemos claridad, bueno, todavía queda pendiente, como les digo, el caso de Edwin Escobar, pero hasta hoy ya tenemos claridad de quién sí y quién no entre el top 5, top 6. Sobre esto creo yo que es, como les digo, es un poquito más fácil predecir o intentar predecir escenarios. Y yo creo que de aquí al día de las elecciones me cuesta ver algún escenario que altere significativamente la estructura del proceso electoral. Por eso yo creo que como están los números de las encuestas, parece que Sandra Torres está en primer lugar, que tiene prácticamente un ticket comprado en segunda vuelta. Pareciera indicar entonces que lo que nos toca ver en este último mes de campaña es quién de todos esos pequeñitos capturan el voto de Suri Ríos, el voto de Tel Maldana y el voto de los indecisos. Y el pequeñito que lo haga y que tome inercia es el que probablemente
va a llegar a la meta segundo y que va a pasar a segunda vuelta. Gracias, Philip. Y como este es Guatemala, no sabemos, alguien se va de viaje y no regresa. En fin, de todo pasa en nuestro país. Nosotros agradecemos mucho tu opinión, tu conocimiento y pues darlo aquí con toda nuestra audiencia. Nosotros vamos a continuar porque tenemos más información. Vamos a hablar en este momento de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Explicó por la mañana que Telma Aldana no tiene orden de captura internacional. Además, sobre el destino, según la resolución de la Alta Corte del país, indicó lo siguiente. El conocimiento que se tiene es que no se generó de parte del Ministerio Público, sino de una persona particular. Estimo que la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad tiene efectos positivos. Los efectos positivos son los que van a ir ordenando toda la actuación de las instancias ordinarias. Entonces lo que tenemos que esperar es lo que vaya a resolver la Corte de Constitucionalidad y los efectos que le vayan a dar a estas acciones constitucionales para que las vías ordinarias y en este caso también el Ministerio Público pueda accionar de conformidad con lo que vaya a resolver la Corte de Constitucionalidad. Los partidos entregan informe financiero de gastos de campaña. Esto lo tenemos al volver. Continuamos. Todos los partidos cumplieron con entregar el segundo informe financiero de gastos de campaña, pero pocos utilizaron las plataformas de cuentas claras. Todos los partidos políticos cumplieron con entregar su informe de gastos de campaña de abril, pero solo 15 cumplieron con presentar estos gastos a través de la herramienta Cuentas Claras, que está disponible en la página del TSE. La unidad de fiscalización informará al Pleno para que determine acciones en contra de las organizaciones poco transparentes. Es un poco complicado en el sentido de que la herramienta Cuentas Claras es precisamente una herramienta para que la población pueda verificar y pueda ver en qué están gastando las organizaciones políticas durante el presente proceso electoral y quiénes están siendo sus financistas. En las primeras verificaciones que ha realizado la unidad han detectado anomalías y han trasladado algunos expedientes a otras unidades para determinar si éstas infringen la ley. La comparación de los primeros informes correspondientes al mes de abril. Y pues sí, tenemos algunas investigaciones administrativas, principalmente para verificar el uso de vehículos del Estado. También ya se trasladó a la unidad especializada sobre medios de comunicación algunas vallas que hemos observado que desconocemos si son o no son de las que el tribunal puede y son las únicas que pueden utilizarse. A través de Cuentas Claras, todos los guatemaltecos tienen acceso a los ingresos y gastos reportados por los partidos políticos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. El registro de Ciudadanos revocó la candidatura presidencial de Suri Ríos luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad. El día de ayer el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución como consecuencia de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad en la que se ordena que se deje sin efecto la inscripción como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de la señora Suri Maite Ríos Sosa y del señor el licenciado, se me escapó hasta el nombre ya, Roberto Molina Barreto. De esta orden directa de la Corte de Constitucionalidad que fue recibida por el Tribunal Supremo Electoral, como les decía el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en la que se le ordena al Registro de Ciudadanos proceder a revocar la inscripción de estos dos ciudadanos. Y el día de hoy el Registro de Ciudadanos ha emitido la resolución acatando la orden de la Corte de Constitucionalidad y la orden del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, y se ha procedido a resolver revocando la
sí, revocando la resolución que el Registro de Ciudadanos emitió para que estuviese inscrito este binomio presidencial. En más temas electorales, el 80% de los alcaldes buscarán la reelección, así lo confirmó el director del Registro de Ciudadanos. Las reelecciones de alcaldes a nivel nacional, les tengo que informar que hay municipios por reelección, 273 alcaldes que van a la reelección, y municipios que no van a la reelección, hay 67 municipios de los 340, es decir, 273 sí y 67 municipios no van los alcaldes a la reelección. Dentro de estos yo puedo mencionarles por departamentos, en el departamento de Guatemala, que hay 16 municipios, de 16 municipios, 13 van a la reelección. Dan adiós a bombero muerto en incendio en Selva Petenera. Por favor, continúe con nosotros. Esa tarde, en el cementerio del caserío Chuimanzana, al Tablón Sololá, fueron inhumados los restos de Vicente Julajú Cortés, el bombero forestal de la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales de la Conred, quien murió el pasado lunes combatiendo un incendio forestal en Las Cruces, Petén. Con la trágica muerte de Vicente Julajú Cortés, de 41 años, 6 niños quedaron en la orfandad. Mi esposa tiene 6 hijos, 3 míos, unos 2 años. Más la primera tiene 14, la segunda tiene 13. No lo conoce, papá. Tiene 10. El otro tiene 8. La familia demandó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred y al gobierno una pensión para los hijos del bombero, quienes dependían del salario que Julajú Cortés devengaba en la Conred. Él se fue a trabajar a la institución Conred para salir adelante, para avanzar a un futuro para sus niños. Pues nosotros lo que queremos es que mantengan los niños mantenimiento de estudio, porque realmente ellos tienen que salir adelante. El bombero Vicente Julajú Cortés viajó desde Sololá a Petén a petición de la Conred para ayudar a apagar los incendios forestales en ese departamento, donde encontró la muerte. El lugar donde estábamos sí es hace bastante calor, entonces ahí sí no estábamos aptos a ese clima. Ajá, entonces por eso fue que causó la muerte del compañero. Por una Guatemala en paz, desde Sololá, Mainor Toc, Noticiero Guatevisión. Vamos al programa Razón de Estado, pero regresaremos después y cuando estemos de vuelta vamos a presentarle cómo crean fuerza regional para perseguir a traficantes de migrantes. Regresamos después de Razón de Estado. Bueno, y regresamos en Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio Público inaugura la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el que se firma un memorándum con Honduras y El Salvador para combatir a las estructuras criminales. La visión de los traficantes de personas como mercancías provoca que su vida sea expuesta y exista el riesgo de no sobrevivir, de ser víctima de secuestro o violación, explicó el fiscal contra la trata de personas, Alex Kolob, durante la inauguración de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Hay estructuras que se aprovechan precisamente de esta necesidad de migrar, ofreciendo traslado de estas personas sin contar con las autorizaciones de las leyes migratorias. Entonces, ese traslado es el que de alguna manera pone en riesgo al migrante al momento de trasladarse de frontera a frontera. Además, se hizo presente los fiscales de Honduras y El Salvador,
para la firma de un memorándum que facilite la detención de las organizaciones criminales que trafiquen con el ser humano. La nueva unidad es apoyada por la Embajada de los Estados Unidos a través de USAID. El embajador Luis Arriaga también participó del evento. Pedimos en ese orden de ideas al Creador que el trabajo que realicemos sea iluminado por su luz protectora para dar los mejores resultados. Y no quiero terminar sin ratificar y sumarme al llamado que hiciera el señor fiscal de la República de El Salvador como un mensaje claro y contundente para todas estas personas que están cometiendo este tipo de delitos. Se encuentren donde se encuentren, crucen la frontera que crucen, estarán los ministerios públicos de Guatemala, El Salvador y Honduras tras ustedes. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis H. La crisis migratoria en la niñez se vuelve más compleja con las caravanas de los migrantes que se han dado, en el que la cifra va en aumento, explica así el director del Refugio de la Niñez, Lionel Dubón. Como Refugio de la Niñez estamos preocupados. Las cifras que proporciona la patrulla fronteriza van en un incremento significativo. Solo en el cierre del periodo anterior a septiembre de la patrulla fronteriza estábamos hablando de más de 24,000 casos. No ha pasado ni la mitad del siguiente periodo y ya estamos hablando de más de 15,000 casos. Eso quiere decir que vamos a superar los 30,000 casos lamentablemente. Y eso que no estamos todavía contabilizando los casos de los niños que se están quedando en México o que están retornando de México. Cambiando el tema, autoridades y miembros de las principales firmas digitales se comprometieron a tomar medidas para erradicar contenidos extremistas en Internet luego de la difusión que tuvo la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda. Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Las principales firmas digitales del mundo se comprometieron el miércoles a tomar una serie de medidas para erradicar los contenidos extremistas en Internet, como parte de una iniciativa lanzada en París a raíz del atentado de Christchurch en Nueva Zelanda. Esta movilización internacional fue iniciada por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el presidente francés, Emmanuel Macron, 2 meses después del ataque contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, que fue transmitido en vivo en Facebook durante 17 minutos. Para evitar que esto vuelva a suceder, las plataformas de Internet se comprometieron a cooperar en la búsqueda de nuevas herramientas para identificar y eliminar rápidamente el contenido extremista, y también explorarán la posibilidad de ajustar sus algoritmos para evitar que este tipo de contenidos se haga viral y facilitarán la denuncia de los mismos. Algunos analistas pusieron en duda la eficacia del llamamiento de Christchurch, sobre todo porque las medidas contempladas no son coercitivas. Si bien firmas estadounidenses como Facebook, Google y Twitter participaron en el encuentro, el gobierno de ese país no firmó el acuerdo final. Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Sobrevivientes del volcán de fuego reciben casas, esto luego del corte. Mira, casi un año de la tragedia, un grupo de sobrevivientes a la erupción del volcán de fuego recibieron los títulos de propiedad de lo que ahora serán sus nuevas casas, las cuales fueron construidas en el proyecto La Dignidad, desarrollado en la finca La Industria en Escuintla. Los primeros beneficiados de la primera fase son integrantes de 168 familias, quienes recibieron igual número de escrituras. Las viviendas cuentan con un espacio largo que se utilizará como sala, comedor y cocina. También tiene 2 dormitorios y en el exterior hay una pila. Sin embargo, las familias consideran que los terrenos son pequeños en comparación al lugar donde vivían antes de la tragedia. Pues sí, están un poco chiquitas, ¿verdad? Pero tenemos un techo donde dormir.
Le agradecemos primeramente a Dios y enseguida al gobierno, ¿va?, por regalarnos, ¿verdad?, un lote pequeño, pero sí nos va a servir para bastante y estamos contentas por la casa, ¿va? Sí. El presidente Morales resaltó que durante su gobierno también se han beneficiado sobrevivientes de otras tragedias. Pero no solamente se hicieron las casas, sino que se cuidaron todos los detalles que anteriormente nosotros observamos que no se cuidaban, porque nosotros hemos estado entregando escrituras desde el MICH y del Estado, que se les entregaron viviendas o posibilidades de vivienda a algunas personas, mas nunca se les entregó la escritura completamente registrada. Pese a que las autoridades aseguraron que todos los afectados serán beneficiados con vivienda, hay quienes siguen sin ser tomados en cuenta. Sí, hay 25 personas que no han recibido el bono, ni una vez lo han recibido. Hay 9 familias que son de allá de la comunidad del barrio y que dicen que todavía está en proceso su papelería. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y continuamos. Pobladores de comunidades de Los Amates y Morales y Zabal denuncian la contaminación de los ríos Trincheras y San Francisco y exigen a las autoridades investigar, ya que presumen que una empresa minera es la responsable de dañar los ecosistemas de la región. Los pobladores señalan que el río Trinchera se ha tornado rojizo debido a la explotación de los recursos de la montaña en mariscos de Los Amates, por lo que denunciaron la contaminación ante las autoridades. Al ser contaminado este río de Trincheras, nos está afectando como a 20 o 25 comunidades directamente. Indirectamente yo creo que al resto del municipio de Morales, porque también este río cae y contamina al río San Francisco y luego el río San Francisco llega a contaminar al río Motagua. Muchas hectáreas las que ya están dejando por completo perforado y todo lo que es el medio ambiente, todo lo que es el árbol y las fuentes de agua, pues nos están perjudicando bastantemente y grandemente. Les estamos haciendo saber de las contaminaciones de que se están haciendo y por parte de que los niños también se están enfermando y parte de personas que están enfermándose y que han comprobado que el río sí está contaminado. Las autoridades aseguran que investigarán lo que ocurre en el afluente y luego elaborarán un informe con los resultados. Nosotros como Ministerio de Ambiente, Delegación Izabal, ya iniciamos los trámites ante Coordinación Nacional para que se haga presencia una comisión que pertenece posiblemente al Departamento de Cuencas, quienes ya me llamaron para hacer la visita y hacer el recorrido de campo, es donde vamos a iniciar para poder dar información a la población de esta investigación que vamos a iniciar como Ministerio de Ambiente. Consultada la minera Montúfar, que opera en el sector de Trincheras en Los Amates, indicaron que cuentan con todos los permisos correspondientes y que pusieron a disposición de las autoridades toda la documentación solicitada. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Vamos a otras cosas. Elida María Tecén, condenada a 6 años de prisión conmutables por una plaza fantasma de la Municipalidad de la Antigua Guatemala, tendrá que devolver todo el dinero más los intereses a la tesorería de la comuna como reparación digna. Que una persona devenga un salario de una institución del Estado y no trabaje. ¿Por qué estamos como estamos y por qué hay carencia de educación? ¿Por qué hay carencia de hospitales? Al dictar la resolución, el juez Miguel Ángel Gálvez enfatizó que lo que se descubrió de este proceso es que María Elida Tacen Díaz, hija de un integrante del Consejo Municipal de la Antigua Guatemala, recibió un salario mensual de 8,000 quetzales que no le correspondían. Imagínense, yo no he llegado más allá, pero solo por el hecho de que su padre sea una persona relacionada a la municipalidad, se le va a conseguir una plaza. Se probó que estaba trabajando aparte y cómo recibir un salario de un trabajo que no se está desempeñando. María Elida Tacen Díaz recibió 8,000 quetzales mensuales durante 14 meses. La suma se eleva a la cantidad de 132,959 quetzales y más los intereses, el monto que debe solventar es de 262,871 quetzales.
El juez ordenó que los fondos se depositen a la tesorería de la Municipalidad de la Antigua Guatemala y se destinen específicamente para educación. En la resolución, el juez Miguel Ángel Gálvez resaltó que la Municipalidad de la Antigua Guatemala no demostró ningún interés en el proceso. Además, indicó que en los tribunales de justicia se están conociendo 3 casos en donde se han sustraído alrededor de 90 millones de quetzales y que este caso representa una vergüenza para los vecinos de la Antigua Guatemala al saber cómo se están sustrayendo el erario de la comuna. El fraude a la Municipalidad de la Antigua Guatemala que se procesa en los tribunales de justicia supera los 99 millones de quetzales. Y los 3 procesos hacían aproximadamente como 99 millones de quetzales. Ahora me pregunto, ¿será que tiene interés la municipalidad en este tipo de procesos? Para mí, sinceramente, este proceso, y por supuesto yo lo indiqué como corresponde, es una vergüenza para el pueblo de la Antigua Guatemala. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. En más de la justicia, en el caso Caja de Pandora, la jueza Erika Ifán resuelve 4 recusaciones en su contra planteadas por el abogado Moisés Galindo, sindicado en el caso. La primera fue rechazada. El abogado Moisés Galindo, sindicado en el caso Caja de Pandora, busca que la jueza Erika Ifán del juzgado de mayor riesgo D deje de conocer el proceso por dudar de su imparcialidad. La jueza Ifán resolvió sin lugar la primera de 4 recusaciones en su contra. La Honorable Junta de Disciplina, al resolver dicha queja, la Junta Disciplinaria del organismo judicial investigó la denuncia en contra de la jueza Erika Ifán y declaró que no se admite para su trámite porque no hay vulneración a la inocencia de los eventos que la juzgadora asistió y no incurrió en faltas. En ningún momento en el desarrollo de ambos eventos se trataron casos específicos que ella estuviera conociendo en su judicatura, no evidenciándose que con su actuar vulnere la presunción de inocencia, como lo refiere el hoy denunciante. Las pesquisas de este caso iniciaron el 3 de septiembre del 2014, cuando el Ministerio Público y la CICIG desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva, en el cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Dejamos a los jueces y a los juicios. Vamos a la industria de vestuario y textiles. En el 2018 creció 9.3%. Actualmente el sector genera más de 100,000 empleos, pero la cifra podría crecer. En el Apparel Sourcing Show 2019, expertos dieron recomendaciones para que el sector genere más empleo. Durante la edición 28 del Apparel Sourcing Show 2019, se llevó a cabo una conferencia para dar a conocer el potencial del sector de vestuario y textiles en el país y cómo este puede aumentar la generación de empleo. Al evento asistieron candidatos a diputados y vicepresidentes. Invitamos candidatos de todos los partidos y les propusimos cómo generar 400,000 empleos. Nosotros tenemos la estrategia, tenemos las metas, sabemos hacerlo, lo hemos hecho contra todas las dificultades y por sobre Centroamérica. El sector de vestuario y textiles en Guatemala genera 100,000 empleos directos y 80,000 indirectos. Sin embargo, aunque sean cifras grandes, podrían ser aún mayores, pues hay 70,000 plazas de trabajo que están en Centroamérica, pues telas guatemaltecas se mandan a coser a Honduras y Nicaragua. Es por eso que la meta de Vestex es generar 400,000 empleos en 4 años. Alejandro Ceballos explica las peticiones que hicieron a los candidatos. Nosotros pedimos 3 cosas concretas. Una, que este desarrollo se lleve al interior de la República, nos parece importante. Hay muchísima pobreza, hay problemas de tierra. El segundo es la revisión del ISO. El ISO es un impuesto que es confiscatorio porque cuando usted invierte al año siguiente tiene que pagar un impuesto sobre lo que invirtió y probablemente en esta industria muchas de esas inversiones no han generado ni siquiera un centavo de utilidad, entonces eso ahuyenta un poquito la inversión. Y la tercera es el trabajo a tiempo parcial que le va a permitir a la gente poder trabajar en varios trabajos y ganar más como es en otros países del mundo. Hugo
Maúl, uno de los conferencistas, comentó que este sector es uno de los principales demandantes de trabajadores del sector no agrícola y es una de las principales fuentes de trabajo de mujeres, específicamente en empresas de confección y textiles. Maúl, analista del CIEN, dio algunas recomendaciones para que el sector se convierta en generador de empleo masivo. En términos generales, tienen que ver con política tributaria, con política laboral y con política de incentivos. En materia de incentivos hay que reconocer que los países vecinos, los 4 países vecinos, tienen incentivos para este tipo de industrias. Tienen incentivos para sectores que pueden generar gran cantidad de mano de obra, gran cantidad de empleo. Entonces, como mínimo deberíamos ver qué hacen los vecinos para tratar de equiparar las condiciones. En materia laboral, considerar que necesitamos una política salarial que no sea sujeta a vaivenes políticos y que los salarios mínimos se fijen de acuerdo a condiciones de productividad y competitividad de la mano de obra. Recomienda también que el Estado implemente acciones para abordar las barreras que están evitando que el sector no genere empleo. Además, certeza jurídica para asegurar la estabilidad de las condiciones para las nuevas inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Tenemos más información, esta proviene de Conosur. Vamos a hablar de Venezuela y la situación que se vive en ese país. La oposición venezolana retomó el miércoles la actividad parlamentaria, un día después de que fuerzas de seguridad le impidieran sesionar. Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, dijo que con el bloqueo de la Asamblea, el gobierno socialista mostró al mundo la víspera que se trata de una cruel y vulgar dictadura. Durante el debate al que la Guardia Nacional impidió la entrada de la prensa, varios asientos se vieron vacíos y no se informó del número de asistentes. El martes, efectivos de la Guardia Nacional, policías y agentes del Servicio de Inteligencia acordonaron y bloquearon las entradas del Palacio Federal, una operación que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, justificó evocando una amenaza de bomba. Guaidó denunció el hecho como un intento del oficialismo por clausurar el legislativo. Dentro de las represalias judiciales por la fracasada sublevación liderada por Guaidó, 14 diputados fueron imputados por traición a la patria y conspiración por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista. La chavista Asamblea Constituyente los despojó luego de su fuero. En su debate del miércoles, el Parlamento aprobó reintegrar a Venezuela a la Corte y Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la que había sido excluida por el gobierno chavista en 2013. Pero es una medida simbólica, ya que la Asamblea Nacional está maniatada desde 2016 por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y fue sustituida de facto en sus funciones por la Constituyente. Seguimos en el sur porque vamos a hablar del fiscal general de Colombia que presentó su renuncia luego de que un tribunal de justicia transicional negase la extradición de un ex líder guerrillero. Presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal. El fiscal general de Colombia renunció el miércoles a su cargo, luego de que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de la exguerrilla FARC. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz. Jesús Santrich fue capturado en abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016, y Washington había pedido su extradición. La Jurisdicción Especial para la Paz consideró ante un recurso interpuesto por la defensa de Santrich que las pruebas de la Fiscalía en su contra no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. También indicó que Estados Unidos no le envió evidencia contra el excomandante. La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Seusis Pausias Hernández Solarte. El histórico pacto de paz blinda a los exguerrilleros frente a los requerimientos de extradición y prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión,
a cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y nunca más vuelvan a ejercer la violencia. No obstante, quienes hayan cometido delitos tras la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 2016 serán juzgados por la justicia ordinaria. De regreso, la organización Operación Sonrisa realizará operaciones gratuitas para corregir el labio leporino y el paladar hendido. Ludin Méndez, de 13 años, nació con labio fisurado o paladar hendido. Cuando cumplió 1 año, fue operado para corregir ese problema. La operación fue gratuita, a cargo de la Fundación Operación Sonrisa. Cuando él nació, pues no sabía yo la verdad que venía con este problema. Entonces me preguntaron de que si yo me había golpeado, si me había caído, les dije que no. Y les dije que qué pasaba. Me dijeron de que el nene venía con un problema, pero que sí tenía solución. Y desde entonces empecé a dar vueltas para ver qué se podía hacer con él. Él empezó desde 1 año. Ya ahorita tiene 13 años y ya lleva 10 operaciones. Operación Sonrisa anuncia su próxima jornada de evaluación y cirugías, más conocido como Misión, a realizarse desde el 18 de mayo. Este sábado tendremos un screening, una evaluación en donde vamos a ver a todos esos niños que lo necesitan para ver si logran ser candidatos para esta misión. Pues el requisito es que quieran una cirugía gratuita y que tengan labio y paladar hendido. Pueden ser niños, niñas, adolescentes, incluso adultos también. Esta jornada esperamos atender entre 80 a 100 niños, atendidos por 113 especialistas, que incluye pediatras, anestesiólogos, enfermeras, cirujanos plásticos, odontólogos, otorrinolaringólogos, psicólogos. Cuidamos de que el niño reciba su tratamiento integral. Esto quiere decir su operatorio, su posoperatorio y seguimiento en nuestras clínicas. Las operaciones se llevarán a cabo del 18 al 25 de mayo en el Hospital Juan Pablo II, ubicado en la zona 3 de Misco. Por una Guatemala en paz, es Lima Melgarejo. Y conozca el trabajo de un fotógrafo guatemalteco quien realizó un recorrido por el país para mostrar los santuarios naturales y el reto de preservarlos ante la presencia de contaminantes. Esta publicación va mucho con los estándares de National Geographic, con la misión de National Geographic, que va en relación a la conservación y a lograr un planeta sostenible. Los 3 aspectos serían mostrar la belleza de nuestro país. El otro aspecto, mostrar los problemas que amenazan con esta belleza de nuestro país. Y el tercer punto, dejarle a la persona que lea el libro la espina, ni espinita, la buena espina para poder generar cambios. Uno puede generar cambios desde la persona con quien va a votar, que está linkeada o no con el narcotráfico. Uno puede generar cambios con venir y rechazar todo el plástico desechable, pero eso va a quedar en uno. Entonces, este libro sirve como, a mi criterio, digamos, la misión del libro es una herramienta de conservación para generar cambio y amar a lo que tenemos de nuestro bello país que se llama Guatemala. Bueno, ese es un libro más fotográfico que textual. Didáctico. Con la intención de que la gente lea, porque a veces cuando mira mucho texto no lo lee. Entonces, el punto principal es mostrar la belleza de nuestro país, de muchas cosas, de muchos animales que ni siquiera nosotros pensamos que tenemos. El punto 2 es mostrar en una pequeña sección del libro las problemáticas más importantes que tenemos. Y el punto 3 es generar conciencia y motivarnos a la gente. Es una herramienta de conservación para que la gente pueda cambiar. Renato Martínez, regreso al set principal. Y ahora un viaje maravilloso por Guatemala en otro de nuestros pueblos, observando la belleza que prevalece al paso de los siglos. Me da mucho gusto que nos acompañen porque siempre descubrimos escenarios diferentes, temas para abordar y por supuesto conocer más acerca de nuestro hermoso país.
Llegamos al final agradeciendo su atención, por supuesto, e invitándolo para que se quede en la señal de Guatevisión. Llega Sin Filtro Electoral porque en esta ocasión estarán dos voces que aspiran a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Conózcalos en Sin Filtro Electoral. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.